Muy bien, buenos días a todos. Creo que no voy a decir nada nuevo, porque de lo que quiero hablar es conocido por todos nosotros, pero es necesario recordarlo. Es necesario hablar del Señor Jesús, porque por Él es por el quien estamos aquí. Si no fuera por Él, no pintaríamos nada, ¿no? Y es cierto que en todas las ocasiones que nos reunimos en este tipo de culto se les recuerda en la mesa, pero hay muchos sitios donde aparte de la mesa no se habla del Señor Jesús para nada. Todos se limitan a cánticos, a palabras y al final ni siquiera se nombra al Señor Jesús. Pero yo sí quiero hablar del Señor Jesús. Y sobre todo quiero hablar de aquella última noche. Porque aquella última noche es para llevarse horas y horas y horas hablando. Yo no voy a ocupar tanto tiempo, voy a ocupar menos. Pero la verdad es que hay enseñanzas en cada versículo, tiene una enseñanza. Y si coges los 4 evangelios y ves los versículos de los diferentes evangelios, cada uno te va enseñando algo nuevo. A mí lo primero que me maravilla de aquella noche es que si hay un orador por excelencia, alguien que hablaba con elocuencia, que sabía lo que decía, que se podía llevar horas hablando, ese era el Señor Jesús. De hecho, tenemos ahí el Sermón del Monte con unas pinceladas que duró tela, ¿no? Que duró tela. Y sin embargo, ¿sabéis una cosa? Aquella última noche no habló casi nada. Aquella última noche no habló casi nada. Bajo mi punto de vista, era cuando más tenía que haber hablado, cuando más se tenía que haber defendido de todo lo que lo estaban acusando, y fue cuando menos habló. No se defendió y prácticamente casi no dijo nada. Yo creo que estaréis conmigo que aquella noche fue la más dura y amarga que el Señor tuvo que soportar a lo largo de su vida terrenal. Sin duda alguna, aquella noche fue la más larga, la más dura y la más amarga que pasó el Señor. Por muchos motivos. Aquella noche empezó en el Monte de los Olivos. Lo tenéis en Lucas 22, por ejemplo. Allí tenemos una oración del Señor que quizás fuera la más intensa de las oraciones del Señor. Lucas 22, verso 39. Y saliendo, se fue como solía al Monte de los Olivos. Sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. El Señor sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer, porque no dejó de ser Dios. Y Él sabía todo lo que iba a acontecer. Así que lo primero que veo es que buscaba descanso espiritual. La primera necesidad que tenía era buscar descanso espiritual, descanso en el Señor. Es algo que también nosotros necesitamos. Descanso espiritual, descansar en el Señor.
Yo recuerdo al principio creo que también, al igual que a ustedes les pasaría, al principio de mi conversión, de nuestras conversiones, pues casi todo lo poníamos en manos del Señor. Íbamos a salir de viaje, orábamos, íbamos a ir a este sitio, orábamos, casi todo, porque necesitábamos ese descanso espiritual. Y eso es lo primero que busca aquí el Señor. Y lo segundo que busca es soledad. Soledad para meditar. Porque era muy importante lo que iba a acontecer momentos después. Y nos dice que se apartó de ellos a distancias como de un tiro de piedra. Es muy importante también la soledad, porque no se puede estar meditando en la palabra, meditando con el Señor, hablando con el Señor, en sitios donde hay mucho barullo, sitios donde hay mucha gente hablando, donde hay mucho ruido. Es casi imposible. Y es necesaria la soledad para poder meditar. ¿Qué de ejemplos encontramos en el Señor, verdad? ¿Qué de ejemplos encontramos? Y después, otra lección. Otra lección. Y puesto de rodillas, oró. La posición. La posesión. Reconocimiento de ante quién está. Muchas veces me cuesta trabajo ponerme de pie para decirle algo al Señor. Me da igual, me siento, tengo las piernas cruzadas, y estoy orando. ¿De verdad que sé delante de quién estoy orando cuando estoy en esa posición? Habéis hecho la mili algunos de ustedes, ¿verdad? Habéis hecho la mili. ¿Valía cualquier posición para hablar con un superior? ¿Valía cualquier posición para hablar con un superior? No, hermano. Había una situación especial. Tú tenías que tener una posición especial. Porque lo primero que te podías encontrar es un guantazo. Eso era lo primero que te podías encontrar, un guantazo. Yo no recibí ninguno, gracias al Señor. Me castigaron de muchas maneras, pero no físicamente. Pero sí a compañeros míos les dieron. Por la posición. Porque estaban ante un superior. Y yo muchas veces, ¿ante quién estoy? ¿Ante quién estás? Medita, piensa, lo dejo en tu mente. Lo dejo en tu mente para la próxima vez que tengas que orar. Lo dejo en tu corazón. Pero tienes ejemplo. Y el ejemplo más sublime que puedas tener es el del Señor Jesús. Siendo Dios, se puso de rodillas a orar ante el Padre. ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo hacemos las cosas? Muchos ejemplos encontramos en el Señor. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos a leer la palabra y empezamos y nos leemos un capítulo. Hablo por mí también, ¿eh? Y cuando he llegado al final no me acuerdo qué decía al principio. Ahí empezó, aquella noche. Y encontramos qué es lo que debemos de hacer. El ejemplo sublime en el Señor Jesús. Primero, descanso espiritual. Soledad para meditar y saber cómo tenemos que hacer las cosas. Y saber cómo tenemos que hacer las cosas. A continuación, sufrió la traición de uno de los suyos.
sufrió la traición de uno de los suyos. Juan 18 lo tenéis. Meditando en Judas, a Judas no fueron a buscarlo para que traicionara al Señor. Es cierto que todos sus enemigos buscaban cómo coger al Señor, pero no fueron a buscar a Judas, fue Judas el que se ofreció y preguntó: ¿cuánto me vais a dar si os lo entrego? Lo tenéis ahí escrito en los evangelios. Él preguntó: ¿cuánto me dais? Y os lo entrego. El Señor lo sabía también. Momentos antes le había dicho: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los demás no se enteraron, pero se enteró. Los demás que creían que como era el que tenía la bolsa, pues lo había mandado a buscar algo de comida, ¿no? Eso es lo que creyeron los demás. Pero el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién? El que come conmigo. Y el Señor le dio el bocado. Y cuando probó el bocado, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. Y fue voluntariamente a entregarlo. ¿Y sabéis una cosa? ¿Sabéis qué le dice a Judas cuando llega? Qué palabra, ¿verdad? Amigo. Le dice amigo. ¿Ustedes tenéis muchos amigos? Porque esa es una palabra muy fuerte, ¿eh? Amigo no es cualquiera. Amigo no es cualquiera. Cuando estás muy bien y las cosas te van muy bien, amigo lo tiene así. Como los boquerones frititos, ¿no? Hermanitos. Cuando las cosas te van mal y tienes necesidad, ¿dónde están esos amigos? Pues el Señor, sabiendo cómo era Judas, le dijo eso, le dijo amigo. Ya se lo había dicho anteriormente, en Juan 15. Él les dice: ya no os llamaré siervo, ahora os llamaré amigo, porque todas las cosas que recibí de mi Padre os las he enseñado, os las he dicho. Ahora ya no soy siervo, ahora soy mis amigos. Y sabiendo a lo que venía, le dice amigo. Yo no sé cómo hubiera reaccionado, la verdad. Seguro que amigo no le digo. Eso lo tengo claro. Le podría haber dicho de todo, pero amigo no. Alguien que te va a traicionar, alguien que ya te ha traicionado, alguien que te está entregando, le vas a decir amigo. Pero el Señor no es como yo, el Señor es todo amor. El Señor es toda misericordia. Por eso no alcanzaré nunca a entender el amor de Dios, porque no sé por qué me amó. Porque no sé por qué me amó. Y a partir de ahora empieza lo que yo digo que es la pantomima de los juicios. Porque le hicieron 6 juicios al Señor aquella noche. 6. Algún día hablaremos de ello. No nos vamos a ocupar de ello. Le hicieron 6 y ninguno válido. Ninguno de los 6 tenían validez. Es más, hasta le iban haciendo acusaciones diferentes. Le llevan ante Anás. Primero no contesta, y cuando contesta, en Juan 18, cuando contestan, le pegan una bofetada.
verso 22. Venga a preguntarle, el verso 19 dice, ya el sumo sacerdote le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y el Señor le dice, pero si yo públicamente he hablado al mundo, yo lo he dicho todo públicamente, yo no me he escondido nunca, lo he dicho en el templo, lo he dicho cuando había gente delante, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto, si yo lo he dicho todo. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntadle a los que me han escuchado. Preguntadle qué he dicho yo. Ellos saben lo que yo he dicho. Y dice el verso 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Después, de ahí le llevaron a Caifás, que era el reino de Anás, que estaba sumo sacerdote durante aquel año. Marcos 14 lo leéis. Y allí, cuando le preguntaron que quién era, él dijo unas palabras que ni siquiera los judíos se atrevían a pronunciar. Él dijo, yo soy, ese que ustedes buscan, yo soy. De hecho, nos dice en la Escritura que hasta el sumo sacerdote se rasgó la vestidura y aquello fue un espanto. Algo que nunca tenía que haber hecho el sumo sacerdote, porque eran vestiduras sagradas. Y además le recitó el primer verso del Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Allí mismo, en el patio, sufrió la segunda traición de la noche. La segunda. Marcos 14. Como sabéis, Marcos no fue discípulo del Señor, pero sí que era el ayudante de Pedro, y Pedro le iba diciendo todo lo que iba sucediendo. De hecho, hay detalles que solamente los cuenta alguien que podía haber estado allí. Decía que Marcos 14, por ejemplo, dice en la tradición que Marcos también estuvo presente allí aquella noche, en el huerto. ¿En qué se basan? Por ejemplo, en el verso 51 del capítulo 14, algo que solamente puede decir la persona a la que le ocurrió esto. Dice, pero ciertos hombres le seguían cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Pero él, dejando la sábana, huyó de todo. Eso solamente puede escribirlo alguien que haya estado allí, alguien que lo haya vivido. Y luego después tenemos la negación de Pedro, la traición de Pedro. Yo creo que se ha querido suavizar de muchísimas maneras a Pedro. Pero hay que tener en cuenta que los apóstoles aún no habían entendido nada. Solo hasta después de resucitar el Señor entendieron a lo que el Señor había venido. Entendieron el amor del Señor. Entendieron el Evangelio. Solamente después, antes no habían entendido nada. No habían entendido nada. Y a Pedro lo han intentado suavizar de 17.000 maneras diferentes. Para mí fue una presión en toda regla. No fue algo a la ligera. Y me explico. Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Vale. El Señor, ¿qué le había dicho a Pedro? Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3.
Y Pedro negó al Señor. Y no pasó nada. Y Pedro volvió a negar al Señor. Y cantó el gallo, dice la Escritura en Marcos. Y cantó el gallo. Y Pedro lo escuchó. Porque si Pedro no lo escuchó, Marcos no podría haber escrito esto. Pedro escuchó el canto del gallo. ¿Y qué ocurrió? Que lo negó por tercera vez. Y cantó el gallo, dice la Escritura. Y cantó el gallo. ¿Sabía Pedro lo que estaba haciendo? Bajo mi punto de vista, sí. ¿Tiene excusa? Tiene miedo. Excusa no tiene. Podía haberse ido. Pero no se fue, se quedó. No estaba solo, Juan estaba allí con él. Juan estaba allí en el patio, porque la Escritura nos dice que era conocido de la criada. Sufrió la segunda traición en aquella noche. De allí le enviaron al pretorio ante Pilato la primera vez. Pilato le hace una pregunta y él le contesta con otra. Muy escueto. Como digo, el Señor aquella noche prácticamente ni habló. Entonces, Pilato se quiere quitar el muerto de encima, se quiere quitar el problema tan grande que le había caído. ¿Y a quién lo envía? A Herodes, que estaba por encima de él. Se lo manda a Herodes para intentar quitárselo de encima. Herodes lo recibe. Y la Escritura nos dice que Herodes había escuchado hablar mucho de él. Había escuchado hablar mucho de los milagros que él había hecho. Y la Escritura nos dice que Herodes lo que quería era eso, verle hacer un milagro, como si fuera aquello un circo. Pero el Señor no dijo nada. Y lo vuelve nuevamente a Pilato. Pilato lo recibe. Y nos dice que en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, Pilato tenía mucho miedo. Verso 8, Pilato oyó decir y hablar cosas de los judíos, que los judíos ya estaban exaltados, ya los judíos se le estaban echando encima, ya estaban pidiendo la muerte del Señor. Y nos dice el verso 8 que cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo todavía. Si antes tenía miedo, ahora estaba horrorizado. Y nos dice que entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? El Señor no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas tú? ¿Tú sabes quién soy? ¿Tú no sabes que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte? ¿Tú qué pasa? ¿Que no sabes delante de quién estás? Lo poquito que dijo el Señor: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y nos dice que desde entonces procuraron Pilato soltarlo. Empezó a dudar hasta de sí mismo. Hasta de sí mismo. Bajo mi punto de vista, Pilato fue cínico, fue hipócrita, porque parecía que había remordimiento en él, pero en él lo que había era miedo a perder la posición. Miedo a perder la posición tan privilegiada que tenía. Esa posición, esa autoridad que tenía cuando le dice al Señor: tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes que yo tengo autoridad para todo. Yo aquí ahora mismo soy el dueño de todo eso. Y yo creo que Pilato lo que tenía era miedo a perder todo eso. Y para congraciarse con los judíos, le suelta
a uno que sí que era candidato, reo a muerte, porque se había levantado en sedición contra Roma. Ese sí que merecía la muerte, según las leyes romanas, porque se había levantado en sedición, y la Escritura lo dice. Sin embargo, para congraciarse con los judíos, le suelta este. Y si el ánimo estaba un poquito caldeado, ahora lo pone más fuerte. Porque la gente, cuando hay sangre, parece que se amontona, ¿no? ¿Lo habéis visto? En los circos, en todos sitios. Cuando hay sangre, parece que la gente va todavía más. Y ahora, ¿qué es lo que hace? No había visto ningún delito en él, lo dice Pilato. Yo no hallo nada en él, no encuentro nada. Pero bueno, lo voy a azotar. Cínico, hipócrita. Lo voy a azotar. Aquellas leyes. Y encima, por si fuera poco, se burlan de él. Ah, tú eres rey, pues te ponemos una corona. ¿De oro? No. De espina. De espina. Y por si no te ha quedado muy bien ajustada, vamos a coger varas y le pegan con las varas en la cabeza para que la ajuste bien. Esa noche habló muy poco. Yo me quiero ocupar en este tiempo en la cruz, en las frases que dijo en la cruz, que todas tienen una enseñanza enorme. Se supone que al Señor lo arrestaron sobre las 11 de la noche, se supone. Lo crucificaron, se supone, sobre las 9 de la mañana. Tuvieron al Señor 11 horas. 11 horas, de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro. Habéis visto en la lectura que hemos ido leyendo que le llevaron primero a Anás, después lo llevaron a Caifás, después lo llevaron a Pilato, después lo llevaron a Herodes, después lo trajeron otra vez. El Señor estaba agotado. El Señor estaba agotado. Y ahora lo azotaron con aquellos azotes que tenían trozos de hueso en las tiras, donde le habían levantado la piel, donde el Señor estaba sangrando, donde el Señor estaba con un aspecto increíble. Y por si fuera poco, le obligan a llevar la cruz. Después de estas 11 horas, le obligan a llevar la cruz. Lo más natural, cuando una persona está condenada a muerte, es que la persona se concentre en sí misma. Además, en las películas que hemos visto y demás, se ve que hasta le dan un tiempo para que estén solos, para que estén meditando, para que estén pensando. Se alejan de su entorno. Incluso cuando se acerca la muerte por enfermedad, pues todos entendemos que el centro no son los demás, sino la persona que está ya en las últimas, ¿no? Entendemos que todo el sentimiento está en la persona que está en las últimas y que esa persona a su vez pues se desentienda un poco de lo que le rodea y se concentre en sí mismo, ¿no? Sin embargo, en la cruz ocurre lo contrario. Jesús deja de centrarse sobre sí mismo y se centra sobre todos los que le rodean. Y a cada uno de ellos, de todos los que lo necesitan, para todos tiene una palabra de aliento. Como ya Isaías había dicho muchos años, el Señor me dio lengua para hacer hablar
palabras a personas cansadas, a personas que tengan necesidad. Yo creo que nunca ha habido una demostración de amor tan grande, tan grande, tan grande como la que tuvo el buen pastor. Como la que tuvo nuestro buen pastor. Él dijo en Juan 15, yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso estaba haciendo allí en la cruz. Él estaba dando su vida por cada uno de nosotros. El príncipe de los pastores, como dice Pedro, murió pastoreando. Así murió, salvando. Así terminó. Así que vamos a ver las frases del Señor Jesús. La primera, vamos a verla en Lucas 23. Lucas 23, verso 34. Cuando llegaron al lugar, verso 33, al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. A los malhechores también, uno a la derecha y otro a la izquierda. La primera frase que dice el Señor en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Hay una demostración más grande de amor que esta? ¿Que no saben lo que están haciendo? Si llevan 11 horas liados conmigo, que no saben lo que están haciendo. Pero no sabía lo que estaban haciendo, porque estaban crucificando al autor de la vida. Estaban crucificando al autor de la vida. Oró por todos. Oró por los soldados, o como Pedro sugiere en el capítulo 3 de Hechos, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, por ignorancia. Cuando Judas lo traicionó, no le reprochó nada. Cuando Pedro lo negó, no le reprochó nada. Simplemente nos dice la Escritura que lo miró. Pero la mirada que tenía que tuvo que mostrarle el Señor Jesús a Pedro, tuvo que ser tan intensa y tan lleno de amor, que la Escritura nos dice que Pedro salió fuera a llorar amargamente. Yo me pregunto cómo hubiera actuado yo también. Yo hubiera dicho: Padre, perdóname, que no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que yo hubiera dicho eso? No. Yo posiblemente hubiera actuado igual que Juan y Jacobo. Señor, ¿quiere que descienda fuego del cielo y se carguen a toda esta gente? Yo me hubiera unido ahí. Seguro. Yo no hubiera dicho: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Para eso hay que tener muchísimo amor, como mostró el Señor. Padre, perdónanos. Todos sabemos el Padre Nuestro, ¿a que sí? Todos. Y lo citamos de memoria. Seguro, sí. Y nos quedamos. Y dice el verso 13 de Mateo 6: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino,
la gloria por los siglos de los siglos. ¿Lo sabemos? ¿Verdad que sí? Perfecto. ¿Y los dos versos siguientes? Porque si perdonáis a vuestros hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros cortamos el Padre Nuestro en el verso 13, ¿no? Por lo menos lo que aprendimos en los colegios. En los colegios aprendimos el Padre Nuestro así. Incluso yo recuerdo que el Padre Nuestro, hasta que no empecé a leer la Biblia, yo no recordaba nada de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ni siquiera me acordaba de eso. Ni siquiera sabía que existía. Yo sabía el Padre Nuestro. Incluso después de leer la Biblia, hasta ahí, terminaba de leer ahí el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro sigue más. Los versos 14 y 15 también son del Padre Nuestro. ¿Quién lo puso en práctica? El Señor en la cruz. Fue la primera frase que dijo. Se habían llevado 11 horas liados con él. ¿Y qué fue lo primero que dice? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. La segunda frase. Lucas 23, 43, lo tenemos aquí también en este mismo evangelio. Ahí tenemos a los dos ladrones, que no sé por qué le han llamado a uno malo y a otro bueno, no lo sé. Simplemente que uno de ellos dice, Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo este hombre de decir mucho más. No tuvo tiempo de decir mucho más. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que la fe te salva, hermano. La fe te salva. Es cierto que las obras son como consecuencia de la fe. Pero como dice la Escritura, por la fe somos salvos. Porque sois salvos por medio de la fe. No por obra, porque si fuera por obra posiblemente nos gloriaríamos de ella, ¿verdad? Porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello, porque yo he hecho lo otro. Pero no, es por fe. Y este hombre, en los últimos instantes de su vida, reconoció ante quién estaba. ¿Y qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pidió nada, nada. Sus discípulos le dijeron, Señor, él a tu derecha y yo a tu izquierda. No sabéis lo que pedí. Este hombre no pidió nada, simplemente le dijo, acuérdate de mí. Como cantamos en esa canción que a Rafael le encanta. Esa canción que te encanta a ti, que es cara a cara, ¿verdad? No me importa en qué lugar me hagas sentar. A mí no me importa. A mí lo que me importa es estar sentado en la mesa contigo, Señor. A mí lo que me importa es estar sentado a tus pies, Señor. A mí lo que me importa es estar contigo donde tú estés. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. No me importa si tengo una corona, si es que la gano o no la gano. A mí no me importa nada. Señor, acuérdate de mí. Ya está suficiente. 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 Vamos rápido porque si no, no nos da el tiempo. La tercera frase. También se acuerda de su madre. Se acuerda de su familia porque la familia es muy importante. Juan 19. Verso 25. También hay enseñanza aquí. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan es tan prudente que ni siquiera se nombra.
dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y le dijo al discípulo: he ahí tu madre. A renglón seguido dice: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, la recibió como su madre. Aunque sufría tremendos dolores el Señor, aún pensaba en los demás, no pensó nunca en sí mismo. Hasta ahí no lo vemos que pensara en sí mismo. Estaba pensando en los demás. Padre, perdónalo. De cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí quien te va a cuidar, no vas a estar sola. No te vas a quedar sola. No te dejo sola. Te dejo en buena compañía, porque ¿quién era Juan? Juan era su amigo íntimo. Ese era su amigo. Era su amigo íntimo. ¿Y qué hace? La deja con su amigo íntimo. No la deja con sus hermanos, ni con sus hermanas. Posiblemente porque ni siquiera estuvieran allí. Posiblemente ni siquiera estaban allí. No tenía confianza en ellos. Sus hermanos quisieron matarlo cuando lo mandaron a Jerusalén. Nuestra familia es un regalo del Señor. Y debemos mimarla, debemos cuidarla. Y hacer todo lo posible por ello. La cuarta frase, creo que nos va a dar tiempo. Cerca de la hora novena, nos dice el Evangelio de Marcos y de Mateo, cerca de la hora novena, clamó el Señor a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen también que posiblemente esto ocurrió cuando aquella niebla tapó toda la tierra. No estaba cuestionando al Señor, estaba recitando el Salmo 22. Expresaba la profunda angustia que él tenía en ese momento. ¿Habéis buscado al Señor y no lo habéis sentido alguna vez? Yo sí. Yo sí. Y está grabado en mi mente y no se me olvida. Cuando me hicieron el cambio de medicación, pasé un tiempo muy mal. Yo tenía que llegar a la noche. Y yo le decía al Señor: ¿dónde está que no te siento? ¿Dónde está que no te siento? Tenía dolores inmensos en la espalda. No lo sabéis muy bien. Me dolía todo el cuerpo. Pero lo que más me dolía era que no sentía al Señor. Y yo le decía: Señor, no te siento, ¿dónde estás? Eso es lo que estaba expresando ahí el Señor, esa angustia. Porque en la cruz tuvo que estar solo. Porque estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Estaba cargando tu pecado, estaba cargando mi pecado, y Él estaba solo en la cruz. Todos lo habían abandonado. Esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que esté separado de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es lo que no queremos para ninguno de nuestros familiares. Oramos por ellos, ¿no? Oramos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos, por nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no queremos que estén separados de Dios. Porque queremos que un día donde estemos nosotros también ellos estén. Y es necesario seguir evangelizando. Y es necesario seguir llevando las buenas nuevas. Es necesario seguir llevando la palabra de Dios a esas personas que no lo tienen. A esos agnósticos, porque ateo no hay nadie, todos creen en algo.
La quinta frase. Después de esto, sabiendo el Señor que ya estaba todo consumado, dijo: fijaros, hermanos, hasta dónde llegaba el Señor. Dice el texto. Y esto es palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que ha ido guiando al escritor para que escriba lo que él quería que nosotros supiéramos. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Para que la escritura se cumpliese. Y nos dice el texto que le dieron a beber vino mezclado con vinagre, ¿no? Era un vino barato que tomaban los verdugos mientras estaban esperando que los reos murieran. Anteriormente ya le ofrecieron al Señor vino mezclado con mirra y el Señor lo negó. ¿Sabéis por qué? Porque la mirra actuaba como sedante. Te daban eso para que de alguna forma tu mente volara y no sintieras el 100% de lo que estaban haciendo contigo. Pero el Señor tenía que estar 100% presente y lo negó. Ahora, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y fijaros lo que le dieron a beber. Pero había que cumplir lo que dice el Salmo 21, el Salmo 69 del siglo XXI. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. La sexta frase que dijo el Señor fue: consumado es. Consumado es. Se ha terminado todo. Había que ofrecer en la antigüedad sacrificios por todo. Pero además había que hacerlo continuamente, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio era perfecto. Había que buscar dentro de todas esas circunstancias un animal que fuera más o menos perfecto. Que no tuviera tara, que no tuviera ningún defecto. Pero había que hacer el sacrificio del cordero perfecto. Y ese cordero era el Señor. Ese cordero era tu Señor y mi Señor. La gente continuaba pecando y había que seguir ofreciendo sacrificios. Pero nos dice Hebreos, capítulo 10, que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. No hay más. No hay más. Consumado es. Ese es el grito de victoria. Leí hace poco, este señor que ha muerto también hace muy poquito tiempo, me refiero al Papa, decía que la cruz era un signo de derrota. Está escrito. No me lo invento. Está escrito. La cruz no es un símbolo de derrota. La cruz es el símbolo de la victoria sobre el pecado, de la victoria del Señor sobre Satanás. Es el símbolo de la victoria para cada uno de nosotros. Eso es la cruz. Para eso vino Cristo. También le preguntaron, y está escrito, ¿para qué vino Jesús al mundo? Pues no lo sé. ¿Que no lo sabes y tú eres el representante? Para eso vino Jesús al mundo. Para ganar en la cruz tu vida y la mía. Para eso vino el Señor. Consumado es. Ese es el grito de victoria. Ese es el grito de triunfo. No es un signo de derrota, no. Esa es la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el que tenía el poder del pecado. La victoria sobre Satanás. Y ahí en la cruz lo pisó.
Y esa es nuestra victoria. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha terminado todo. También cito los salmos, Salmo 31. Y como dice Hebreo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, dice, no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez diré, yo confiaré en él. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí terminó. Ahí terminó la victoria sobre las victorias. Ahora bien, en estas 7 frases, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Hemos empezado con una oración. Padre, perdónanos. La segunda ha sido una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, una enseñanza. La familia, el cuidado. La cuarta, una pregunta. La quinta, una necesidad. Tengo necesidad de beber. La sexta, un cumplimiento. Consumado es, se ha producido la victoria. Y termina como empieza, con una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Él nos ayude, que el Señor nos bendiga y que este sea nuestro triunfo de victoria para seguir adelante con la cabeza bien alta, anunciándole al mundo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Estamos en un mes donde la idolatría es inmensa, por todos sitios, por todos los pueblos vemos idolatría. Pero dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque ese sea el motivo que nos ayuda a nosotros a salir a la calle y anunciar su nombre en medio de todas las congregaciones. Amén. Amén. Nos despedimos en oración. Padre nuestro, Señor, queremos alabar y bendecir y glorificar tu precioso nombre.